Y muy bien. Bueno, entonces, para este curso, pues física fundamental, nosotros vamos a empezar desde lo más básico, que es física. Entonces, acá me dice que física es la ciencia que se encarga del estudio de los fenómenos naturales. Entonces, cuando nosotros hablamos de fenómenos naturales, nos estamos refiriendo a todo lo que nos rodea, ¿sí? Por ejemplo, cómo se mueve un objeto, por qué se mueve de esa forma, si yo lanzo un objeto hacia arriba, ¿sí? ¿Por qué llega a una altura máxima? ¿Por qué viene de regreso con más fuerza o con la misma fuerza? Entonces, a ese tipo de cosas es a lo que nosotros nos referimos con fenómeno natural. Si alguien quisiera, por ejemplo, mencionar un sismo, un terremoto, ¿qué les digo yo? Ya un huracán, esos son desastres naturales, ¿sí? Que son dos cosas totalmente diferentes, pero que también podrían ser parte del estudio. Se refiere al estudio con el movimiento. Por ejemplo, ¿por qué tiembla? ¿En qué dirección tiembla? ¿Por qué de esa manera? ¿Qué magnitud tiene? ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que nosotros nos referimos con fenómenos naturales. Entonces, de eso se encarga la física, del estudio de los fenómenos naturales. Muy bien. Ahora, veamos acá, en esta parte. Cuando nosotros estudiamos física y nosotros necesitamos primero observar. Nosotros observamos un fenómeno natural, pero después de poder observarlo, nosotros tenemos que poder plasmarlo en papel. Tenemos que poder escribirlo. Por eso, para eso es necesario que nosotros podamos medir, que podamos medir lo que estamos observando. ¿Y qué dice que es medir? Dice que medir es comparar una magnitud con otra, que llamamos unidad, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos nosotros medir, comparar una magnitud con otra a la cual llamamos unidad. ¿A qué se refiere eso? Supongamos que nosotros tenemos acá una pizarra, ¿sí? Y tenemos una unidad para medir y tenemos un metro. A esto nosotros le llamamos una unidad para medir y otro nombre que puede tener es un patrón de medida, ¿sí? Un patrón de medida. Entonces, si yo quisiera tomar este metro y utilizarlo para poder medir el largo de esta pizarra, yo podría llegar a decir, por ejemplo, que este tiene 2.2 metros. Entonces, estoy comparando este patrón de medida con la medida que puede llegar a tener esta longitud o este largo. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Que medir es comparar una magnitud con otra que llamamos unidad. Entonces, cuando hablamos de magnitud, hablamos de un número. Entonces, yo digo, tengo un metro y lo voy a comparar con la longitud de la pizarra. Y medí que existe 2 veces el metro y un poquito más. Por eso decía 2.2 metros. Entonces dice, la medida es el número de veces que la magnitud contiene a la unidad. Entonces, al momento que nosotros decíamos que tengo 2.2 metros, dice que es el número de veces que contiene la unidad. Entonces, la pizarra tenía 2 veces al metro con 2 centímetros más. Entonces, a eso es a lo que se refiere con la comparación. Que nosotros miramos cuántas veces cabe el metro en el largo de la pizarra. Y a eso nosotros le llamamos medición. Entonces, siempre que nosotros necesitamos medir, necesitamos conocer un sistema para poder medirlo. Y dice que el sistema métrico decimal es un sistema de unidades en el cual los múltiplos y submúltiplos de una unidad de medida están relacionadas entre sí. ¿Cómo están relacionadas entre sí? Y dice por múltiplos o submúltiplos de 10. Durante todos estos años que nosotros hemos estado trabajando en matemática, tanto los 6 años de primaria como los 2 años de básico, y ahora que estamos en tercero, pues nosotros hemos estado utilizando el sistema decimal para poder trabajar todas nuestras operaciones.
tanto como suma, resta, multiplicación, los números que nosotros conocemos, todo eso lo hemos trabajado en el sistema decimal. ¿Y cómo trabaja el sistema decimal? Con múltiplos y submúltiplos de 10. Por eso se llama decimal, porque la base es 10. Y es el sistema que nosotros hemos estado utilizando. Entonces, dice acá lo siguiente. Vamos a traer para acá. Esta parte voy a tratar de que... Ahí está muy bien. Entonces dice, el sistema métrico decimal, disculpen, voy a ampliarlo. El sistema métrico decimal lo utilizamos en la medida de las siguientes magnitudes. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder medir, nosotros necesitamos saber qué vamos a medir. Entonces, ¿qué vamos a medir? Nosotros vamos a medir longitud. Cuando hablamos de longitud, nosotros estamos hablando de una distancia. Era lo que yo mencionaba de la pizarra. Yo quería medir la distancia de una esquina a otra. Entonces a eso le llamamos longitud. Si decimos nosotros, vamos a medir en nuestra habitación de una esquina a otra esquina, la pared, entonces estoy midiendo longitud. O si digo de abajo hacia arriba hasta donde llegue, también estoy midiendo longitud. Entonces con el sistema métrico puedo medir longitud. También puedo medir masa. Si yo tengo, por ejemplo, una piedra y yo quiero decir, bueno, ¿y cuánto tiene de masa esta piedra? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es pesarla. Y de esa manera me va a decir qué masa tiene esa piedra. Capacidad. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, si tenemos un balde de agua, ¿qué capacidad le cabe a eso? ¿Sí? ¿Cuánto podemos agregar ahí? Entonces, a eso nosotros le llamamos capacidad. Superficie. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos comprar un terreno y nosotros vamos, mire, pero ¿cuáles son las medidas de ese terreno? Y nos dicen, ah, bueno, este tiene 10 por 20 metros cuadrados. Entonces, ahí ya nos están dando una medida de superficie. También podemos medir volumen. El volumen es la cantidad de agua o cantidad de un líquido que nosotros podemos agregar a un recipiente. Eso es volumen. Y también podemos medir tiempo. Entonces, todas estas cantidades o estas definiciones que están acá, a todo eso nosotros le llamamos magnitudes, porque es lo que nosotros podemos medir con el sistema métrico. Y eso lo hacemos a través de la observación. Primero observamos y luego empezamos a medir. Y una vez que ya tenemos la medición, pues ya podemos escribir nuestras mediciones. Entonces, veamos acá. Dice lo siguiente también. Las unidades de tiempo no son de sistema métrico decimal, ya que estas están relacionadas entre sí por múltiplos o submúltiplos de 60. El tiempo es una magnitud de sistema sexagesimal. ¿Por qué decimos que es sexagesimal? Porque la base es 60. Ya que si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos minutos tiene una hora? Entonces tiene 60 minutos. Y si digo, ¿cuántos segundos tiene un minuto? Tiene 60 segundos. Y resulta que el tiempo acá en el sistema métrico o en todos los sistemas siempre se mide en segundos. Y como la base es 60, por eso se dice que este es un sistema sexagesimal. Así que de esa manera, pues nosotros vamos definiendo estos sistemas o magnitudes a medir. Luego también tengo lo que son unidades de medida de longitud. Y dice, la unidad principal para medir longitudes es el metro. El metro es el que nosotros vamos a poder utilizar para poder medir longitudes. Luego dice, está dividido en decímetros. ¿Qué significa eso? Que si yo agarro un metro y lo divido en 10 partes iguales, cada parte es un decímetro. Por eso me dice que está dividido en decímetros. O está dividido en centímetros. Si yo agarro el metro y lo divido en 100 partes iguales, entonces cada parte es una centésima parte del metro. Por eso es un centímetro. O puede estar dividido en milímetros. Si yo agarro el metro y yo lo divido en 1000 partes iguales, cada parte es un milímetro. Entonces, por eso es que nosotros podemos observar esa medición. Y dice que a esto se le conoce como submúltiplos, ¿sí?
Sin embargo, eso es cuando nosotros queremos medir unidades más pequeñas que 1 metro. Pero cuando yo quiero medir unidades más grandes que 1 metro, entonces puedo decir lo siguiente, que puedo tener el kilómetro, ¿sí? 1 kilómetro es equivalente a 1000 metros. Entonces, si yo multiplico por 1000 1 metro, voy a obtener 1 kilómetro, ¿sí? Si yo multiplico por 100 1 metro, entonces voy a tener 1 hectómetro, ¿sí? Por ejemplo, en la calle, todas las cuadras miden 100 metros. Todas miden 100 metros. Entonces yo puedo decir, la medida de esta cuadra es 1 hectómetro. ¿Por qué 1 hectómetro? Porque el hectómetro es equivalente a 100 metros. O puede ser también 1 decámetro. Si yo multiplico 1 metro por 10, ese es el equivalente a 10 metros. Entonces, si yo quisiera medir una cuadra en decámetros, yo diría, esta cuadra tiene 10 decámetros. ¿Por qué? Porque 10 decámetros son 100 metros. O también podemos medir unas unidades más grandes. Dice acá, por lo tanto, estos son múltiplos. Entonces, cuando yo quiero medir, mi base fundamental siempre va a ser el metro. Cuando quiera medir unidades más grandes al metro, voy a utilizar los múltiplos, que sería el decámetro, que es 10 veces 1 metro, el hectómetro, que es 100 veces 1 metro, o el kilómetro, que es 1000 veces 1 metro. Y en la parte de abajo, cuando yo quiera medir unidades más pequeñas, el decímetro, que es la décima parte del metro, el centímetro, que es la centésima parte, o el milímetro, que es la milésima parte. Y de esa forma, nosotros vamos a estar trabajando con lo que es el sistema decimal. ¿Bien? Entonces, cabe mencionar que existen algunas equivalencias que nosotros podríamos utilizar para este caso. Por ejemplo, acá me dice que 1 metro es igual a 1000 milímetros. ¿Por qué? Porque yo mencionaba que si dividíamos 1 metro en 1000 partes iguales, cada parte es 1 milímetro. Entonces, nosotros estamos teniendo para este caso esta medida. O también podríamos decir lo siguiente, que 1 kilómetro es equivalente a 1000 metros. Y era lo que nosotros mencionábamos, que 1 kilómetro son 1000 metros. Entonces, estas igualdades me están diciendo que esta cantidad y esta cantidad son iguales, pero están medidas en diferente patrón. Una está en kilómetros y la otra está en metros. Entonces, a esto es a lo que nosotros conocemos como sistema métrico decimal. Sin embargo, pues no es el único sistema métrico que existe. Así que vamos a ver algunos otros sistemas. Entonces, veamos acá. Aquí ya me habla de sistema internacional de medida. Esto se lo voy a dejar a ustedes para que lo puedan leer. Igual el sistema inglés de medida y el sistema sexagesimal, que es lo que tienen aquí. Entonces, hasta aquí van a terminar ustedes de leer esta parte. Sistema internacional, sistema inglés y sistema sexagesimal. Ahora, vamos a explicar una parte. Vean aquí. Todas las personas tenían diferente manera de poder medir. Por ejemplo, en Inglaterra se decía que una yarda era la medida que había desde el hombro hasta la punta de los dedos del rey. Entonces decían, esa es una yarda. Pero resulta que alrededor de muchos años habían diferentes reyes y todas las personas tienen diferente complexión. Unos van a tener un brazo más grande que otros. Entonces, la medida no era la misma. Entonces, lo que se hacía en ese caso es que cada quien usaba la medida que tenía el rey. Decían que la medida de un pie era exactamente también la longitud del pie del rey. Entonces, de esa manera. Pero en otros países usaban otras medidas. Entonces, para poder estandarizar todo esto, dijeron, bueno, como nosotros tenemos acá esas medidas, entonces mejor vamos a generalizar nuestras medidas para que todos puedan tener las mismas medidas. Entonces crearon un sistema
Internacional de Medidas, o también llamado MKS. ¿Por qué sistema MKS? Nosotros vamos a medir 3 longitudes o 3 magnitudes básicas. La primera es la longitud, la segunda es masa y la tercera es tiempo. Entonces, ¿cómo se mide la longitud? Se mide en metro y su abreviación M. ¿Cómo se medía la masa? Se medía en kilogramo. Voy a poner acá, kilogramo. Y su abreviación kg. Y el tiempo, lo voy a poner abajo, el tiempo se mide en segundos y su abreviación S. Por eso es que este sistema se llama MKS. ¿Por qué? Porque mide la longitud en metro, la masa en kilogramo y el segundo en, y el tiempo en segundos. Entonces, por eso se llama también sistema MKS, porque maneja longitud, masa y tiempo. Entonces, también dijeron, bueno, nosotros vamos a utilizar un sistema diferente, los ingleses. Entonces, en Inglaterra dijeron, nosotros vamos a adoptar el sistema inglés. Y este sistema inglés también fue conocido como un sistema PLS. ¿Por qué sistema PLS? También en magnitud, masa y tiempo, en longitud, perdón, masa y tiempo. La longitud se mide en pies. La masa se mide en libras. Y el tiempo se vuelve a medir en segundos. Y por eso se llama sistema PLS, porque maneja pies, libras y segundo. Entonces, aquí tienen el nombre PLS. Entonces, longitud en pies, masa en libras y tiempo en segundos. Y a esto le llamaron sistema inglés. Y el último es un sistema anglosajón o bien un sistema CGS. ¿Por qué CGS? Porque la longitud la trabajaron en centímetro, la masa la trabajaron en gramo, ¿sí? O GR, y el tiempo se seguía manejando en segundos. Y por eso su nombre es CGS, centímetro, gramo y segundo. Y estas son las 3 magnitudes básicas de cada uno de los sistemas. Entonces, es posible transformar elementos de metro a pies y de metro a centímetros, o viceversa, de pies a metro y de pies a centímetro, o de centímetro a metro y centímetro a pies. Y a eso nosotros lo conocemos como conversión de unidades de medida. ¿Por qué? Porque transformamos una unidad de un sistema a otro. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, como les digo, pues estas son las magnitudes básicas que nosotros necesitamos para poder trabajar. Así que yo les dejo para que ustedes lean esta parte de acá, que solo habla nada más de cada uno de los sistemas. Pero lo que a mí realmente me interesa era las 3 magnitudes de cada uno de ellos. Entonces, vamos a ver acá arriba. Nosotros vamos en esto de acá. Muy bien. Como yo mencionaba, pues las magnitudes son esas 3. Longitud, masa y tiempo. Entonces, nosotros tenemos que poder medir ese tipo de características. Aquí aparece ya lo que es magnitudes y unidad. La magnitud, pues ya vimos que puede ser longitud, masa, tiempo, y la unidad se refiere a la forma en que nosotros estamos midiendo. Por ejemplo, la masa, aquí dice 60 kilogramos. Ahora podemos decir que este 60 es la magnitud, ¿sí? Y la unidad de medida es el kilogramo, que viene del sistema internacional. También hay una medida de temperatura, y aquí dice 30 grados centígrados. Entonces, este es la magnitud y esta es la unidad de medida. Luego tengo también lo que son 17 años. Esta es la magnitud y esta es la unidad de medida.
Y conforme nosotros vayamos viendo los sistemas, pues vamos a ir viendo a qué sistema pertenece cada uno de estos elementos. Así que es lo que nosotros pues tenemos que ir trabajando. Acá ya me habla otra vez de medir, de la magnitud, y ya tenemos también lo que son las unidades fundamentales. Aquí aparece las unidades que nosotros podemos medir en el sistema internacional. Veamos, la longitud se mide en metros y su abreviación es una letra M. Podemos medir la masa en kilogramo y su abreviatura o su símbolo es el kg. Tenemos el tiempo que se mide en segundos y su símbolo S. Como yo mencioné, pues yo mencioné únicamente estas tres por el nombre que lleva cada uno de los sistemas. Pero todavía hay más magnitudes. Podemos ver temperatura, intensidad eléctrica, cantidad de sustancia o intensidad luminosa. Y aquí aparece que se mide la temperatura en Kelvin, la intensidad de corriente se mide en amperio, la sustancia se mide en mol y la intensidad luminosa se mide en candela. Y aquí aparecen sus respectivas abreviaciones. Entonces, nosotros podemos manejar este tipo de elementos en lo que es el sistema internacional. Y aquí hay otra pequeña tabla también que aparece en la cual pues nosotros podemos visualizar lo que es el sistema internacional. Y aparecen todavía otras magnitudes, ya que es bien importante que nosotros pues aprendamos cómo se pueden manejar todas estas magnitudes. Aquí aparecen otras para que ustedes las vean. Hay área, hay volumen, hay densidad, velocidad, aceleración, fuerza, presión, energía, trabajo, potencia, carga eléctrica, resistencia eléctrica y voltaje. Son muchísimas las cantidades que nosotros podemos medir en el sistema internacional, porque existe una tabla de conversiones y la tabla pues es muy extensa. Y poco a poco pues nosotros vamos a ir conociendo estos elementos. Así que pregunto, hasta el momento, ¿vamos bien? ¿Alguien tendrá alguna duda o algún comentario que quiera realizar? No, profe, estamos bien. Muy bien, perfecto. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros hemos estado viendo, existen múltiplos y submúltiplos, que era lo que nosotros mencionábamos, valores más grandes o valores más pequeños. Nosotros mencionamos algunos múltiplos, pero resulta que todavía existen otros. Entonces, por ejemplo, nosotros mencionábamos al decámetro, ¿sí? Y el decámetro dijimos que era 10 veces el metro. Su símbolo es 10A y puede ser representado con un 10 o con un 10 a la 1. Hablamos también del hectómetro, ¿sí? Que nosotros lo representamos con una H, puede ser un 100 o puede ser un 10 al cuadrado. ¿Por qué? Porque 2 veces 10, 10 por 10 me da 100. Hablamos también del kilo y lo mencionamos con el kilómetro, que era una K y puede ser representado con un 10 a la 3 o con un 1000, ya que 10 a la 3 es 3 veces 10. 10 por 10 son 100 y 100 por 10 son 1000. Entonces, esos fueron los que mencionamos, pero también existen otros. Está este llamado mega, que es un 10 a la 6, o un giga, que es 10 a la 9, o un tera, que es 10 a la 12, peta, que es 10 a la 15, hexa, que es 10 a la 18, zeta, que es 10 a la 21, y iota, que es 10 a la 24. ¿Por qué existen estos? Porque resulta que a veces hay cantidades muy, pero muy grandes que nosotros tenemos que expresar. Por ejemplo, si yo quiero expresar la distancia que hay desde la Tierra hasta la Luna o de la Tierra al Sol, entonces el kilómetro ya se queda muy pequeño. Entonces nosotros ya podemos utilizar cualquiera de estas otras magnitudes más grandes para poder representar cantidades muy grandes. O si nosotros queremos representar cantidades muy pequeñas, nosotros hablamos del decímetro, ¿sí? Que era dividir en 10 un metro, pero también su equivalente es 10 a la menos 1. Ya sea agarrar el metro, un metro y dividirlo dentro de 10 o su equivalente 10 a la menos 1. El centímetro, que era agarrar un metro y dividirlo dentro de 100 unidades o su equivalente
10 a la menos 2. El milímetro, que es tomar 1 metro y dividirlo dentro de 1000, o su equivalente, 10 a la menos 3. Pero cuando nosotros queremos medir cantidades más pequeñas todavía, existen estos otros submúltiplos. Micro, que es 10 a la menos 6, nano, que es 10 a la menos 9, pico, que es 10 a la menos 12, femto, que es 10 a la menos 15, ato, que es 10 a la menos 18, septo, que es 10 a la menos 21, y yocto, que es 10 a la menos 24. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero con cantidades más pequeñas? Cuando nosotros medimos moléculas o cuando vemos átomo. ¿Qué es un átomo? Se dice que si ustedes toman, por ejemplo, una piedra de oro, ustedes la parten a la mitad y con lo que les queda, la parten a la mitad. Lo que les queda, lo parten a la mitad. Y poco a poco les van a ir apareciendo uno a uno cada valor. Entonces, hasta que ustedes ya no puedan dividir más, entonces a esa unidad que ya no se puede dividir, es a lo que se le llama átomo. Es la parte más indivisible de cualquier materia. Entonces, pero imagínense, es una parte muy, pero muy, muy, muy pequeña. Y con eso, nosotros ya necesitamos valores más pequeños. Por eso necesitamos múltiplos y submúltiplos. Así que yo voy a terminar hasta acá. Eso es todo por hoy. Y no sé si alguien tiene